we give the welcome to the second panel, in which will be the Professor Juan María Songel. You can, Juan María, puedes activar tu micrófono y cámara. And Mark Sarkisian. Sí, micrófono. Okay, Sí. perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon here, good morning there, in the other part of the world, okay? And hello. We start the structural Yes. panel. Hola. We say the panel focus on structures inspired by nature. There will be 3 lectures. First of them given by Juan María Songel, who is professor at the Polytechnic University of Valencia in Spain, and who is an expert on this kind of light structures, and mainly on the work of Fray Otto. Okay. Secondly, I will speak about microcomponents in nature, and finally, Mark Sarkisian will speak about the structure, the importance of bionics. Okay, so Juan María, the floor is yours, and the rest of the people, please switch off speakers and cameras. Thank you. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la profesora Rosa Sardá su invitación a participar en este magnífico seminario sobre biónica, biomimética y arquitectura. Es para mí un placer y al mismo tiempo un honor compartir panel con tan destacados ponentes en este campo. Mi presentación se va a centrar en la figura de Fray Otto, como uno de los grandes pioneros en este campo, en el desarrollo de la construcción ligera y en la investigación de las estructuras naturales. No por casualidad, esos fueron los 2 temas que dieron título a la gran exposición sobre su obra completa, que tuvo lugar en el año 2005 en Múnich. Leicht bauen, es decir, construcción ligera, y natürlich gestalten, es decir, diseño natural, estructuras naturales. La construcción ligera ha sido uno de los grandes principios que han regido toda la trayectoria de Fray Otto. Hacia ella se han dirigido una gran parte de sus investigaciones, poniendo en relación las formas, las fuerzas y las masas de los objetos, tanto naturales como artificiales, y analizando su eficiencia en la transmisión de la máxima carga a la máxima distancia y con la mínima cantidad de masa o material. El ideal de ligereza en las estructuras, por supuesto que no fue él el primero en plantearlo. La obra de Fray Otto se podría inscribir dentro de la tradición de los grandes ingenieros constructores en su búsqueda de la eficacia resistente de los materiales. Y a ese respecto cito aquí la expresión con la que uno de esos grandes ingenieros y pioneros de la construcción ligera, el ingeniero francés Robert Le Ricollet, que trabajó en Estados Unidos, formuló ese ideal inalcanzable como la asíntota de una curva, pero al que había siempre que tender. Peso cero, luz infinita. Es decir, conseguir estructuras cada vez más ligeras que fueran capaces de salvar vanos cada vez mayores. También es muy elocuente su manera de describir el arte de diseñar estructuras, como la capacidad o la destreza para disponer y ubicar los huecos, construir con huecos, utilizar cosas que sean huecas, que no pesen. Cito aquí también la definición de Fray Otto de la construcción ligera como el modo de construir con un consumo mínimo de medios materiales, energéticos y económicos. Con relación al concepto de estructuras naturales, es importante recordar 2 principios que Matila Kika en su libro Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes mencionaba: el principio de la menor acción para el mundo inorgánico
y, por otro lado, el principio de la economía de la sustancia para el mundo orgánico. Fácilmente podremos relacionarlos con las definiciones de Fra Giotto sobre las estructuras naturales. Él dice que las estructuras naturales son la forma de una estructura que con la menor cantidad de material transporta los esfuerzos que recibe a los puntos de reacción o de apoyo. Aquí está presente la construcción ligera. Y habla de las estructuras naturales como sistemas estructurales cuya construcción no deriva de procesos planificados, sino que surge a partir de procesos de autoformación o autoorganización. Es decir, procesos de autogeneración de la forma, como por ejemplo las superficies mínimas que por la tensión superficial generan una película de jabón cuando se desarrolla conectando diferentes tipos de apoyo y de bordes rígidos o flexibles. En el tiempo que tengo disponible para esta presentación, voy a centrarme en dos tipos de estructuras desarrolladas por Fra Giotto: las tiendas y las cáscaras de celosía. La misma sede del Instituto de Estructuras Ligeras que él fundó y dirigió en la Universidad de Stuttgart, que vemos aquí en esta diapositiva, donde se realizaron muchas de sus investigaciones, era una tienda construida, en este caso, con redes de cables. La tienda es uno de los arquetipos de la arquitectura. En las tiendas tradicionales, como vemos en esta imagen, diferentes tipos: la tienda tipi, la tienda de beduinos, la propia yurta. El tejido que cubre y cierra el espacio se apoya en un entramado de varas y cordones que es la estructura resistente de la que cuelga el tejido. Fra Giotto ideó un nuevo tipo de tienda, aprovechando al máximo la capacidad resistente a tracción de una membrana textil, la tienda pretensada. Una sábana extendida en un plano horizontal aletea cuando sopla el viento. Si elevamos dos esquinas diagonalmente opuestas y descendemos las otras dos esquinas en la sábana, esta adopta la forma de una superficie de doble curvatura anticlástica o superficie alabeada, también llamada silla de montar, que ya no se deforma cuando sopla el viento. Es decir, es una forma que tiene la propiedad de rigidizar esa superficie, esa membrana extremadamente delgada, que apenas tiene peso, pero que no tiene estabilidad de forma. En estas tiendas pretensadas, la estructura y el cerramiento son un mismo elemento que da forma al espacio. La membrana textil pretensada es al mismo tiempo forma y estructura. Fra Giotto diseñó de esta forma nuevas carpas que cubrían luces mucho mayores que las que habitualmente cubrían las tiendas tradicionales, desarrollando al máximo la capacidad resistente a tracción de un material extremadamente ligero, como es la membrana textil. Vamos a ver ahora diferentes tipos y formas de tiendas construidas con membranas pretensadas, ideadas y desarrolladas por Fra Giotto. Tenemos aquí el tipo básico, la tienda de 4 puntos generada por la superficie mínima de doble curvatura anticlástica que se desarrolla entre dos puntos diagonalmente opuestos, elevados y descendidos. Estas superficies alabeadas, con la forma de una silla de montar a caballo, las obtuvo Fra Giotto con sus experimentos con películas de jabón, observando las superficies mínimas que se desarrollaban en maquetas en las que se iban probando diferentes posiciones de puntos altos y bajos y utilizando bordes flexibles y rígidos, dando lugar así a una rica y variada casuística que él ordenó y sistematizó en diferentes tipos. Aquí tenemos otro tipo de maqueta con superficies mínimas de películas de jabón, generado por una secuencia de puntos elevados y descendidos
a lo largo de los bordes de la membrana, formando un patrón de crestas y valles alternados. La sección longitudinal es ondulada y las formas de las superficies alabeadas que conectan las crestas y los valles son muy adecuadas para la evacuación de aguas pluviales. Esa secuencia de valles y crestas puede ser paralela o radial, dando lugar a dos tipos diferenciados, tal como vemos en esta imagen. Es una obra construida según el tipo de carpa ondulada con aristas paralelas, que se empleó para la cubierta de este pabellón para una exposición de jardinería celebrada en Hamburgo en 1963. Se puede observar claramente la secuencia de puntos altos y bajos en los bordes de la cubierta que generan las crestas y valles paralelos y las superficies alabeadas de la membrana textil que favorecen la evacuación de agua. La cubierta del aeropuerto de Denver, construido en 1994, es otro ejemplo claro de este tipo de carpa ondulada con aristas paralelas que utilizó como modelo el equipo que desarrolló el proyecto y la construcción de esta obra, en el que Fra Giotto no participó. Es uno de tantos ejemplos donde se ve la influencia de Fra Giotto y el papel que él ejerció como inventor de nuevos tipos estructurales que fueron utilizados por otros en muchas obras que recurrían a las estructuras ligeras. Vemos aquí la maqueta de película de jabón que desarrolla superficies mínimas alabeadas entre crestas y valles radiales y una secuencia de puntos altos y bajos en los bordes. Esta forma de la maqueta de película de jabón es la que podemos reconocer claramente en esta carpa ondulada radial que cubría el pabellón de baile de la Exposición Federal de Jardinería de Colonia de 1957. Vemos aquí la planta con esa forma estrellada característica y los radios que señalan las crestas y los valles entre los que se desarrolla la superficie mínima. Y también las secciones transversales, donde podemos apreciar la pendiente y la curvatura de esas crestas y valles. Otro tipo de tiendas pretensadas, desarrollado por Fra Giotto, las carpas soportadas por arcos. Las superficies mínimas alabeadas de las membranas se desarrollan en este tipo de tiendas entre un arco lineal interior rígido que arranca del perímetro exterior de la tienda y los bordes de la tienda, que pueden ser elementos lineales flexibles o rígidos. En esta diapositiva tenemos una maqueta de película de jabón que corresponde a este tipo de tienda y la estructura de la marquesina de entrada a la Exposición Federal de Jardinería que se celebró en Colonia en 1957. Una carpa soportada por un arco formado por un perfil metálico tubular de sección circular. Vemos aquí en estas secciones el perfil del arco y en la planta las curvas de los bordes, los cables de anclaje y también los patrones de la tela que formaba la membrana. Aquí una imagen del magnífico espacio que configuraba la marquesina de ese arco de entrada a la exposición de jardinería de Colonia. Pasamos ahora al segundo tipo de estructuras inventadas y desarrolladas por Fra Giotto que quería presentaros hoy, las cáscaras de celosía. La denominación proviene de la traducción de la palabra alemana con la que Fra Giotto las designó, Gitterschalen, Schalen, cáscaras, Gitter, celosía o rejilla. Son estructuras formadas por rejillas de listones de madera que se pretende que trabajen fundamentalmente a compresión y cuya forma es por tanto antifunicular. Esta es la primera característica fundamental de las cáscaras de celosía. Debemos referirnos antes, pues, al principio de inversión de la forma de Hooke, que estaba presente en las conocidas maquetas colgadas de Gaudí, como la de la iglesia de la Colonia Weil, que vemos en la diapositiva. El principio de Hooke que decía:
Así como cuelga el hilo flexible, pero invertido, se sostendrá el arco rígido. Este es otro de los fenómenos físicos de autogeneración de la forma. Si una cadena colgada adopta por sí misma la forma de una curva catenaria, es porque esa forma geométrica es la que garantiza que no aparecen esfuerzos de compresión o de flexión, sino tan solo de tracción, que son los únicos que puede soportar la cadena. La maqueta que vemos en esta diapositiva no es un conjunto de filamentos o cadenas individuales aisladas que marcan la trayectoria de arcos exentos, sino que es una red de cadenas colgada en la que se entrecruzan los arcos y las trayectorias de estos se tienen que ajustar entre sí para que sean continuas y no aparezcan descuelgues locales de los tramos de cadenas entre los nudos de la red. Cuando se invierte la forma de la red catenaria colgada, obtenemos la forma antifunicular de una cáscara de celosía, formada por listones de madera, que debe trabajar fundamentalmente a compresión, de la misma manera que con la forma funicular de la red catenaria colgada solo aparecían esfuerzos de tracción. En la diapositiva vemos la maqueta de una de las primeras cáscaras de celosía que desarrolló Fray Otto, la de la bóveda experimental para la Feria Alemana de la Construcción que tuvo lugar en Essen en 1962. El segundo principio fundamental de las cáscaras de celosía está muy ligado a su proceso de construcción o de montaje. Se inicia el proceso con una retícula ortogonal plana de listones de madera de malla cuadrada que se extiende horizontalmente sobre el suelo. La retícula de listones se va elevando en determinados puntos a determinadas alturas según la forma antifunicular obtenida en la correspondiente red catenaria colgada, de manera que poco a poco va adoptando la forma de una superficie de doble curvatura sinclástica. Durante ese proceso, los delgados listones se curvan ligeramente y giran en cada nudo de la retícula, de manera que los ángulos rectos originales se van haciendo oblicuos y las mallas cuadradas originales se van transformando en rombos. Cuanto más próximas estén las mallas a las diagonales de la retícula, más rómbicas se irán haciendo. Una vez la retícula de listones flexibles ha adoptado la forma antifunicular obtenida en la correspondiente red catenaria colgada, la cáscara se rigidiza y se fija su forma, apretando los tornillos de los nudos de la retícula, que desde el inicio del proceso de montaje se habían dejado sueltos para que en los nudos los listones pudieran girar libremente como rótulas. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso de construcción y montaje de la cáscara de celosía que Fray Otto construyó como bóveda experimental para la Feria Alemana de la Construcción que tuvo lugar en Essen en 1962. Se puede ver en las fotos cómo una grúa eleva la parte central de la retícula de listones y cómo los extremos de los listones se fijan a un borde perimetral curvo apoyado en el suelo. Esta bóveda corresponde a uno de los tipos de cáscaras de celosía, la que tiene apoyos lineales continuos. Las yurtas, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural Intangible, son también estructuras ligeras, utilizadas por pueblos nómadas, que incluyen en su estructura de listones delgados de madera una retícula plegable de malla cuadrada, en este caso formando una envolvente cilíndrica que configura y encierra el espacio, y en la que se apoyan los listones que soportan las lonas del techo. Los nudos de la retícula de malla cuadrada son también rótulas, para permitir el giro de los listones y el plegado de la retícula. Aquí tenemos el segundo tipo de cáscaras de celosía, la que tiene apoyos puntuales y una retícula
con un contorno perimetral cuadrado o rectangular. En la diapositiva vemos la maqueta colgada con su geometría funicular y la cáscara de celosía que sigue la forma antifunicular, en este caso construida con redondos de acero, como los de las armaduras para el hormigón armado. La cáscara tiene, como veis, 4 apoyos y el contorno perimetral de la retícula es cuadrado. Es una bóveda experimental que construyó Fra Giotto con estudiantes de la Universidad de California en Berkeley en 1962. Aquí vemos un detalle de los nudos y de uno de los apoyos de la cáscara de celosía de Berkeley. Aquí una pequeña maqueta de varillas de madera de este mismo tipo de cáscara de celosía con 4 apoyos puntuales y borde perimetral abierto en arco. Y por último, os muestro aquí una de las grandes cáscaras de celosía que se han construido hasta ahora. La obra que mejor demuestra las posibilidades de las cáscaras de celosía es el pabellón multiuso que se construyó para la Exposición Federal de Jardinería que se celebró en Mannheim en 1975. El pabellón se componía de una gran sala multiuso y de un restaurante unidos por una pasarela, con una cubierta unificada de todos estos espacios, formada por una cáscara de celosía de malla cuadrada de 50 centímetros de lado, formada por listones de madera. La forma funicular de la cubierta se obtuvo con una maqueta de red catenaria colgada con borde plano de forma libre. Aquí vemos en la diapositiva imágenes de esa maqueta. El proceso de construcción comenzó con la retícula ortogonal plana en el suelo y un perno en cada nudo de la retícula de listones, que se dejó sin apretar, como una rótula, de forma que los listones pudieran girar libremente en cada nudo, mientras la retícula se levantaba. La retícula se fue elevando en determinados puntos y a determinadas alturas mediante torres de andamios, hasta alcanzar la forma antifunicular de superficie de doble curvatura sinclástica que se había obtenido con la maqueta de la red catenaria colgada, que hemos visto en las diapositivas anteriores. Una vez alcanzada la forma, los pernos de cada nudo de la retícula se apretaron fuertemente, los extremos de los listones se fijaron a los bordes perimetrales de la bóveda y la cáscara de celosía quedó rigidizada. Con una superficie cubierta de más de 7.000 metros cuadrados, una luz máxima de 60 metros y una altura máxima de 20 metros, esta obra, que sigue en pie hoy todavía, es una de las cáscaras de celosía de madera más grandes jamás construidas y también una de las bóvedas comprimidas más ligeras. Después de las bóvedas de láminas delgadas de hormigón armado de Torroja o Candela, o de las cáscaras de cerámica armada de Ladio Dieste, las cáscaras de celosía de Fra Giotto son un paso más adelante en este proceso hacia la ligereza. Son un nuevo tipo de cáscara mucho más ligera que las anteriores. Son bóvedas caladas, formadas no por una superficie continua u opaca, sino por un entramado de elementos lineales que dejan grandes huecos o vacíos entre ellos y que, por lo tanto, presentan una gran superficie diáfana que permite el paso de la luz natural al interior del espacio. Una luminosidad que no tienen las cáscaras delgadas de hormigón armado o de cerámica armada. Aquí podríamos recordar lo que decía Larry Collet, el construir con huecos, es lo que nos recuerda, nos trae a la mente estas bóvedas de celosía. Vemos aquí algunos detalles de esta bóveda de Mannheim, donde podemos apreciar, por ejemplo, la transición que se produce en algunas zonas de la bóveda entre superficies sinclásticas y anticlásticas. En esta otra diapositiva vemos detalles de diferentes tipos de apoyo o de borde de la bóveda. Bordes apoyados directamente sobre el suelo y bordes formados por vigas o dinteles soportados en sus extremos por columnas cilíndricas metálicas. Aquí tenemos otro detalle de la bóveda, donde podemos apreciar
la malla cuadrada de 50 centímetros de lado de la celosía y la rigidización de la bóveda mediante, por un lado, una doble capa de listones en la celosía y, por otro lado, una malla cuadrada de cables de 4,5 metros de lado dispuesta en diagonal. Termino aquí mi presentación con esta pequeña cáscara de celosía de cañas autoconstruida, con elementos y materiales diferentes a los que hemos visto, pero con una característica común. Es la presencia de un proceso físico de autogeneración de la forma. Aquí no hay listones de madera ni pernos en los nudos, sino cañas y cuerdas. Y con estos materiales obtenemos gradualmente la forma de la superficie de doble curvatura sinclástica de la bóveda, tensando las cuerdas en diagonal junto a cada una de las esquinas. Fra Giotto no defendió la imitación de las formas de la naturaleza, sino la investigación de sus procesos de generación de la forma y la comprensión de los fenómenos físicos que dirigen la forma hacia la optimización, como las superficies mínimas desarrolladas por las maquetas de películas de jabón que hemos visto, o las formas antifuniculares que deben trabajar solo a compresión, desarrolladas por maquetas de redes catenarias colgadas, que hemos visto también con relación a las bóvedas de celosía. La forma, pues, para Fra Giotto no ha sido algo a imponer de antemano, sino el resultado de un proceso de búsqueda. Y esa actitud de búsqueda, ese empeño investigador, creo que puede ser para nosotros un excelente ejemplo y una gran motivación para nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La obra de Fra Giotto es un modelo para todos nosotros y la investigación y la posibilidad que has tenido tú de incluso tenerlo en directo y en persona, ¿no? Y haber contactado con él y haber trabajado esas estructuras es una magnífica manera para entender su obra. Bueno, pues muchas gracias, Juan María. Y como bien dices, pues los tiempos siguen caminando y a continuación me toca mi turno, mi conferencia que voy a compartir ahora mismo en la pantalla, donde vamos a hablar sobre estructuras ligeras también, en este caso analizando los microcomponentes en la naturaleza. Bien, lo primero que podríamos decir es si nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma. Si estamos pasando del periodo mecanicista, de la industria mecánica, a otro tipo de industria, que es la biotecnológica y la digital, la era digital, de una tecnología digital o una tecnología biodigital. Hasta ahora hemos construido nuestra tradición reciente de la construcción, nuestro estándar sería esto, materiales, el acero o el hormigón, y generalmente con respuestas de gran cantidad de materia o de masa para absorber los esfuerzos. Sin embargo, podemos empezar a pensar en otras estructuras, las estructuras biológicas, como la estructura de los huesos del cuerpo, que nos encontramos que tienen una resistencia a compresión mayor que el hormigón armado y hasta 40 veces mayor que el hormigón en masa, y que también a tensión es casi igual que el hormigón. Y nos encontramos que también tienen una tensión, una resistencia a la tensión similar al hierro, pero con un peso muchísimo menor. Entonces, la pregunta con la que arrancamos es ¿cómo es posible que la naturaleza sea tan efectiva, llegue a tener unas estructuras tan efectivas? Bueno, hay varios secretos. Uno, que no vamos a hablar hoy, es el de los materiales que utiliza la naturaleza. El colágeno para los animales, la celulosa para las plantas, por ejemplo, la queratina, el calcio,
etc. Hay una serie de materiales que son básicos que no utilizamos en la construcción humana. Pero de eso hoy no vamos a hablar. Hay otro que es la geometría, que es más importante que los materiales. La geometría nos da un mundo espléndido de formas, todas ellas regidas por unas leyes muy simples y que devienen de un único código, toda esta variedad formal. Pero lo que más importante es que esa geometría, además, incrementa la resistencia. Aquí tenemos unos sencillos ejercicios realizados en talleres de biónica y arquitectura y de inspiración en la naturaleza, como una hoja de papel, un DIN A4, es capaz de resistir un peso simplemente porque tenga una forma dada, una geometría dada. Es decir, ese papel, si lo enrollo y lo convierto en tubular, en vez de en laminar, pues es capaz de resistir un peso muchas veces mayor al propio. Pero claro, eso ya lo sabía Galileo Galilei, que demostró que si tenemos un tubo sólido o hueco y otro hueco construidos con la misma materia, pues resulta que el hueco es mucho más resistente. Eso podría ser una inspiración a futuro para empezar a construir estructuras llenas de huecos. Y aquí no me resisto a volver a la presentación de Juan María Songel, donde nos habla del Erricolé, donde dice que el arte de la estructura es el arte donde poner los huecos, los vacíos. Eso me lleva al otro gran secreto, el aire, que es un elemento esencial de la estructura. Es tan importante como la materia. Por ejemplo, si vemos este águila, pues puede tener fácilmente 2 metros de envergadura y casi 1 metro de altura, y su peso puede estar entre los 4 y 8 kilos. Pues, como decía Le Ricolé, es construir con huecos, con cosas que no pesan, como nos ha dicho Juan María Songel. Esos huecos, sin embargo, son capaces de tener toda la resistencia, la fuerza. Si comparamos este águila con el cuerpo humano, nos podemos dar cuenta de qué estrategias más increíbles realiza la naturaleza para que las aves aligeren su peso y puedan oponerse a la fuerza de la gravedad. El esqueleto de un águila pesa solo 300 gramos, lo cual es asombroso. Aquí vemos la estructura de un ave, el pico de un ave con esa configuración a base de aire y unas finísimas membranas en estructura neumática. Y vemos cómo eso se lleva en todas las escalas, casi como fuera un proceso fractal. Si analizamos un ala, y las barbas de un ala y las barbulillas que hay, todas ellas son vacío. El vacío es lo más importante, la materia es mínimo. Incluso si llegamos a la escala de medio milímetro y hacemos una sección microscópica, nos volvemos a encontrar con la misma estructura que aparece también en los huesos de las aves. Luego es un proceso continuo de aligeramiento en toda la naturaleza. El plumaje de un águila pesa solo 600 gramos. De esta manera podemos entender cómo esas magníficas y grandes aves pueden volar. Si nos vamos a un animal terrestre, como puede ser una vaca, es un animal pesado, grande y además muy sometido a las fuerzas de la gravedad, nos encontramos con unos huesos que aparentemente son mucho más recios, pero aún así y todo, como vemos en estas imágenes de esta vértebra y de un fragmento de hueso, hay una gran cantidad de aire en el interior. O sea, es esa estructura trabecular la que da la resistencia. Sin embargo, nosotros cuando construimos con hormigón, por ejemplo, llenamos masivamente todas las columnas. Bien, y si nos vamos a otro grupo, que podrían ser el de los insectos, otro grupo de animales, como son los insectos, y aquí vemos una serie de mariposas. Algunas de ellas son tan delgadas en sus alas, tan delgadas, que son transparentes.
Y esas alas tan desgadas muchas veces, depende del tipo de especie de mariposa, pues llevan unas escamas, ¿no? Unas escamas de seda, que son las que les dotan de esos colores tan brillantes. Si lo analizamos en una interpretación geométrica, nos encontramos la microestructura del ala de la mariposa, que se comporta como lo que vemos aquí, unos nervios que tienen una gran cantidad de vacío, es decir, hay partes estructurales y parte que no lo son, y esas partes se pueden ahuecar. Y vemos también las escamas que se insertan en esta microestructura y que son las que producen esas variedades de colores tan maravillosos que tienen las diferentes especies de mariposas. Todo ello también podemos analizarlo desde el comportamiento estructural, una indagación, por qué las venas principales, que son también venas estructurantes, se colocan en un sitio o en otro para absorber los esfuerzos de viento, cómo se comportan según los cálculos más o menos vinculados a lo que podríamos tener como los cálculos en la construcción artificial, para de ahí sacar un número importante de conclusiones. En el reino vegetal, donde el material básico es la celulosa, pues nos encontramos lo mismo, que el parénquima de las hojas, es un parénquima donde el aire es lo más importante, el hueco es lo más importante. Esta es la microestructura si hacemos cortes de diferentes parénquimas de hojas. Estos parénquimas lo que tienen son una capa superior y una capa inferior, que son la epidermis. Esa epidermis tiene sobre todo unas funciones de regulación térmica y regulación de la humedad. Y al interior es necesario precisamente que haya vacío para conectar los estomas y producir las estrategias químicas que son necesarias para todo ello, para el funcionamiento del sistema clorofílico, etcétera, de la hoja. Luego nos damos cuenta que no solamente desde el punto de vista estructural, sino también incluso funcional, el vacío es lo más importante. Aquí tenemos otras interpretaciones geométricas de cómo están dispuestas las fibras vegetales en una hoja, trabando todo ello, pero a base de la mínima materia. Y una parte muy crítica a nivel estructural es la parte del peciolo, la parte donde una hoja se une a su tallo y que realmente es el nudo donde nace el voladizo. La hoja es una lámina en voladizo, es un cantilever, y por tanto ese punto es un punto estructural crítico. ¿Cómo lo resuelve? Pues a base de racimos de tubos. O sea, las composiciones micro son a base de tubos y las composiciones nano, hay otra escala que aquí no consideramos, pero que también es muy interesante de analizar, la escala nano, está también compuesta por tubos. Eso podría ser una inspiración perfecta para un ejercicio de diseño, o ejercicios que hemos hecho en talleres previos de algún otro año, también con mínimos elementos de papel que sin embargo adquieren una resistencia simplemente por ese juego del vacío y del lleno y de la geometría que lo cose. Dentro del mundo vegetal, el más interesante, el más sorprendente ejemplo que tenemos sin duda es el árbol, aunque estamos acostumbrados a verlos con esos cortes de sección transversal. En realidad el árbol está sometido a esfuerzos de torsión por el viento en la copa. La copa se mueve en la punta del árbol por efecto del viento y por tanto desarrolla fibras helicoidales en ambos sentidos. Pero si bajamos a la escala micro, nos encontramos con que la célula de la celulosa también está compuesta por capas, exactamente igual que el árbol, por diferentes capas que además van girando en doble helicoide, en dos direcciones, helicoidal y en dos direcciones. ¿Para qué? Para desde la escala celular absorber también las tensiones, los esfuerzos continuos de tensión, de torsión que tiene un árbol. Es realmente
mágico, sorprendente, cómo ese código va desde el elemento celular hasta el elemento completamente macroscópico. Y por otro lado tendríamos que hablar pues eso, del material básico, ¿no? La lignina, que tiene una resistencia a compresión mayor que la del hormigón, lo cual también nos tiene que hacer pensar. Aquí tenemos un detalle más de esa célula que tiene la misma estructura tubular de cuestiones y que podría ser inspiración para construcciones que quisieran torsionar, que quisieran también aligerar, pero con una estructura que no significara un excedente. Si miramos un árbol, cuando crece, va llenando su centro, su parte central, con más y más fibras. Esa parte central va a trabajar a compresión, mientras que la parte externa va a trabajar a tensión. Y las venas que van generando el perímetro de ese árbol son como venas de una microestructura, de una puff structure, es como una estructura de hojaldre. Si simulamos ese tipo de estructura ahora mismo con unas pajitas, las que usamos para beber refrescos, pues esto lo podemos llevar a ejercicios, como hemos visto, con unas simples pajitas que pesan muy pocos gramos, a lo mejor 10 gramos, 5 gramos son capaces de soportar, como vemos ahí en un ejercicio fresco hecho en un taller, un montón de libros, o como grabamos en un documental que se hizo ya hace bastantes años por el canal Natura, donde subimos a ese grupito de pajitas un coche, pero para subirlo usamos una piedra como de trampolín. Pues ahora veremos cómo la piedra se rompe mientras que las pajitas aguantan el coche. Ven, la piedra ha roto, sin embargo, la estructura simplemente se ha deformado ligeramente. Esto es sorprendente la capacidad de resistencia que tienen estos elementos. Bueno, todo eso, estas ideas y otras más se recogieron en un libro que se publicó hace un año aproximadamente. Y a partir de ahí podemos analizar pues, todo este mundo natural simplemente como una inspiración, como el capullo de seda está hecho por muchos componentes pequeños y todo eso sirvió de inspiración para realizar un proyecto de un puente en China, en la ciudad de Tianjin, o como pueden servir de inspiración para generar una estructura vertical también a base de ese concepto de múltiples componentes. Estamos también trabajando en cómo los sistemas habituales del estándar, ¿no? De la producción industrial estructural se pueden mejorar a base también de estructuras tubulares o huecas. Puede servir de inspiración para la realización de diversos proyectos. Este mundo natural que da lugar, desde luego, a una respuesta formal muy diferente a la típica de lo que podría ser una caja, un prisma proveniente de ese mundo de ideario industrial o mecanicista. Estamos más aproximándonos a un mundo orgánico donde el edificio se concibe con esa dinámica que puede tener, pues, por ejemplo, una estructura animal, pequeños elementos todos iguales, repetidos, que simplemente por un cierto dinamismo acaban adquiriendo una forma sorprendente que no es la esperada habitualmente en las construcciones que venimos utilizando comúnmente. Y aquí vemos cómo esto, con este tipo de geometrías que ahora empezamos todos a utilizar, que encontramos mucho más próximas a las de la naturaleza, van a ser factibles, lo son ya a pequeña escala, pero van a serlo en breve cuando la técnica desarrolle un poco más, a través de la fabricación digital, lo que estábamos hablando, la era de la revolución digital y el paso de la era mecánica a la nueva. Y en el fondo todo esto de microcomponentes y este tipo de aligeramiento permanente de las membranas construidas, pues tiene mucho que ver con este magnífico coral. Esto es real, esto es la naturaleza con sus microcomponentes. Muchas gracias y simplemente, bueno, pues damos
salgo yo de aquí y damos la palabra, termino la presentación y damos la palabra al siguiente conferenciante. Esto es muy raro porque yo hago de todo, de moderador, de presentador, pero muy bien. Now, Mark, please, you have the floor, okay? Okay, thank you. Lecture. Thank you, Rosa. Rosa, thank you for the opportunity to talk about bionics through the lens of structures. And what I'd like to share with you today are some ideas that consider the future and consider the will to develop, to build, to densify our cities. And imagining this at a time where temperatures are changing on the planet is becoming polluted from us, and the issues of carbon are having a lasting impact. So as we go through the challenges of COVID, we can reflect on what's good about this time. And I would argue that changes on the planet are substantial. So the will of the people, in this case, the limitations of fossil fuels, have really had an impact. And the aerial views that you see of China before and after the impacts of COVID are substantial. So as we design our cities and we think about material as a contributor to carbon, how can we use bionics is a question. How can we use bionics to reduce the materials that from the earth, to reduce the amount of carbon that gets emitted into the atmosphere, and as a result, minimizing climate change? It's a study of geometry and material. In the past, there are beautiful responses to building technologies based on what was known at the time, but these ideas have lasted the test of time. So how can we learn about these geometries and placements of materials in applications that we can use in our buildings? There's a simple placement of material that results in something that's beautiful. A frame that starts on the left with a conventional assembly of straight lines, columns, beams, and diagonals, and an evolution of that geometry as it approaches the right side of the screen, repositioning material and creating an organic pattern that's far more interesting, in fact, efficient than the first. It's an application of material and geometry at great scales. So whether it's a short building or a tall building, in this case, we can place materials in a way that allow for primarily tension and compression in building components, and the assembly of these materials create efficient structures. Growth patterns that we see around us inform us of this placement, and the placement of material around a geometric form that allows us to think of inspiring the work, in this case, at great scales. So imagine these growth patterns that place structure around a central spine that allows for usable space that's far more creative than maybe what we've seen in the past. And it's a process of developing these ideas and considering the forces that are among us, whether it's gravity,
or lateral load to wind or seismicity. The evolution of this particular idea changed from a braced frame on the left to a fused frame on the right. The horizontal elements actually act to dissipate energy in an earthquake. The diagonal members resist wind and moderate seismic loads. So it's a system that uses the inspiration of nature to create a resistance that can be in place during service and then could be forgiving during very high demands like large earthquakes. So this assembly of ideas around a spine, a fused spine, is the basis for this particular design. And we can create spaces unusual, column-free spaces that allow for flexibility and transformational use over time. The placement of shuttle elevators at the perimeter of the building that can be dropped off as we go up the building when those elevators are not required, and a central spine that contains all the services and creates a closed form that's good in torsional resistance for wind and seismic forces. So the future brings this idea of bionics to real applications. What seems to be a typical and maybe a conventional problem in trying to create a lobby space at the base and a sky lobby about 1/4 of the way up the tower. Conventional ideas are what one might see in these diagrams, where we're trying to create a place within a tower that's unique. But the system ideas are more complex, and the future of force flow and how we consider bionics results in the equilibrium of force applied, in this case, to a form that's open within the elevations of the tower, and forces are balanced. So to create this flow of force and these apertures that are unusual are based on these principles, whether it's at the quarter height of the building or at the base of the building. There's a natural path that's not conventional, but works from an engineering perspective. We can use these spaces to bring light into the central core of the building and create spectacular interior spaces that otherwise would be closed and without light. And we can take these ideas, these natural force flows, and create unusual architecture in a building that otherwise might be very conventional. The natural path of force and flow is something that I believe is fascinating, whether it's the way water erodes the mountain or the way it works within, in this case, salt flats in the Bay Area in California. The fascination comes from thinking of structures not as beams and columns, but as a material that has continuum. And the application of load is something that results in structures that are unusual. They're expected. So what we typically would have thought of as a conventional concentric braced frame for a tall building is asymmetrical. It's approximately 3/4 to 1/4 in its geometries, but we find that this type of system is far more efficient than what we've known in the past. And the interpretation is important. The architecture can be modified, so it's not sterile. The pure engineering idea on the left evolves into something that's beautiful in terms of its incorporation into these towers on the right. And the progression of ideas, the concepts of
tall building design that we've seen in the past that are efficient and buildable can be something that's far different in the future. Far more elegant, perhaps, and far more efficient. Again, using these concepts of bionics. The important thing is the application of the idea to other structures, structures that might be built more frequently so that materials can be reduced. So imagine taking the tall building and turning it on its side and mirroring it about the center of the span of this bridge. And using these principles of optimization, the analysis of density of material based on support conditions and loading that emerge into structures that are beautiful, that use this tall building concept turned on its side. In the past, we've come up with form that's beautiful and efficient, and we've done it through the principles that we've known at the time. The Johnson Wax building here in Wisconsin, in the United States, is an example of this type of structure. We can use these principles in buildings that from the outside look quite conventional, but from the inside create these large open column-free spaces that uses concrete horizontally, where slab systems are typically flat, but the mapping of force flows results in an organic placement of high-strength cables, post-tension cables that can reduce the materials significantly. In this case, 25% of the material in every single floor for the tendons can be reduced based on this geometric pattern. Thinking of structures like music, the placement of material in concert with the demands. Lines aren't necessarily straight. We can test these ideas, and as we look to the future, we place material in this bionic, organic way, and we come up with ideas that might help us develop it even more in the future. In this case, using machine learning and photography to identify tendons within a system that could then be compared to drawings and offsets. Inconsistencies can be identified. So the red cables are the ones that were placed, and the blue cables are the ones that we drew. The dots show the deviation points or potential deviation points. And then we can develop not just an optical image, but an image that actually tells us how far off the material is. The building is built with this technology, and what seems to be a relatively minor move in terms of the way we place material results in great efficiencies and great spaces. The building on the left is the way the idea started. The building on the right is where I believe the building will go in terms of the placement of material and a more organic form and force flow for both wind, seismic, and gravity loads. So it's a progression of inspired design that I think is important. If you're interested, there are two books actually recently published in Mandarin. And these books are available that talk about these concepts of nature and how we apply it to structures and architecture, in this case, in tall building design. So as we move forward and we look at nature and we look at geometries of buildings that might be unusual, we look for intersections, continuum, and the idea that this structure could be imagined out of flat concrete plates that are cantilevered off the series of triangular columns with a central core that's strong, resisting torsion and all of the gravity load in the central area of the building. And it's a messy process. It's a process of invention and trying to understand how these systems might work in a real structure.
and using these optimization programs to help us place the cable systems within the slabs to allow for the most efficient place of material. And then using those columns to link to the central core in a way that's unusual, more organic-like, flower-like patterns of linkages that are not conventional, that allow for the core and the columns to work together. We use these theories in structures that are not of great scales and tall buildings, but structures that have been built for hundreds of years in Europe, the timbral vault concept, but using optimization principles of placing material, considering support and loading, and imagining that these structures can be built. And the work with the university at Alcalá, along with Rosa and Julio, who were both very important to imagining the concepts and understanding how, in this case, we can use this material and placement of material that's self-stabilizing as we build, but the idea of removal of material so that we can come up with the most efficient structures. We can imagine these types of structures being grown in the future with materials like mycelium that can be assembled through temporary form systems, in this case using string or cables, then turned on their side and used in compression. And the idea that these can be done in elemental components and then fused together, grown together to create structures of large scale. We imagine these structures that are built by artisans that have a beautiful hand in placing material and can do it with only the guides that you see. These are not forms, these are just guides. But we imagine in the future, although it might be controversial, how might we build self-stabilizing structures, and maybe building structures that are out of materials that are not masonry, but of other characteristics. Being inspired by art and the use of glass and its strength and compression, and imagining that you could create a structure that's assembled in a way that creates strong forms, but also can be built from the ground up without any forming systems. And the use of robotics, teaching machines how we might place material in the future. It could be tall buildings, it could be long span structures, robots that collaborate with human beings to create these geometries. Geometries that are complicated, that can be placed by programming these elements, programming these machines for placement. The engineering of the placement of the material through the gripping of the machine, through the joints and through the sealing of those joints, creating vaults, in this case, made of glass that are built by machines and humans to create these beautiful forms. Efficiency and the idea that structures in the future may be made out of alternate materials that we can use for their own characteristics. But as Rosa said earlier, geometry is the most important component, and material is also important, but not as important as geometry. And the use of these types of structures that, in fact, could be quite lightweight and use these bionic characteristics in terms of placement of material and geometry. So that's what I have today for you to share. And thanks for the opportunity. Thank you very much, Mark. Really inspiring presentation. And I think it's been a really very good panel with many inputs. And I would like to remark how you were even talking about
strings or music in this kind of reinforcement of the slabs, no? The new way of more efficient is not the reticular way of putting iron, but could be more flexible and more efficient and sounds or looks like music strings. That's wonderful as well. So we have some questions from the audience. Okay, Cristina, okay, perfect. I want to thank you very much for this presentation. It's a wonderful structure for understand the architecture in the same note. And I think now after this presentation at dynamism and stability, and perhaps all the structure present this or respond to these two principles, dynamism and stability. And I like to think at this isn't a question. There are my thing, and was appear after your presentation, and thank you again. Thank you, Cristina. And Mark, would you like to answer? Well, Rosa, maybe you could help me with the question. I understood stability and dynamics or dynamism. Dynamism, I don't know, but isn't any question. Is all is beautiful. Yeah. And okay. Understood. I think you hit on two really important components, and we imagine that structures aren't static. So just imagine that these structures are in motion, whether it's the cables within the structure itself or the movement of the structure. There's a philosophy about how material is placed, right? And and it can be parts. It could be in parts of materials. It could be embedded. It doesn't have to be expressed like the tall building. And the issue that you made about the comment you made about stability is very important. And the reason I think it's important is because as we look into the future, maybe we should imagine that structures are built in a self-stabilizing way, whether it's by our own hands, as the example of the Timbrel vault, or it's by machines or a combination of those. It's really important for us to think about understanding the structures in this way. Now, Juan Maria, when he mentioned all of the work of Frei Otto, right? Those structures in this philosophy are self-stabilizing. They're structures that are created with minimal material. In that case, tension, right? We showed compression in the example with the vaults, but it's all based on that same principle. It's really important, and that's where least material will come, right? Is if we can really understand the stability of these structures with the placement of the material. Thank you. Sure. Juan María, por favor, únete a la mesa de debate con tu micrófono y abriendo también, si quieres, tu cámara. Tenemos una pregunta, a ver si ahora Verónica Arellano. Bien, buenas tardes. Realmente, bueno, aquí en Bolivia estamos todavía en media tarde. Es un gusto poder participar y tener la oportunidad de escuchar a personas muy entendidas en la materia. Es una satisfacción muy grande. Soy docente de la Universidad Católica Boliviana de acá de Santa Cruz y me parece muy bueno tener la oportunidad de volvernos a encontrar con usted, doctora Rosa.
usted ha estado acá con nosotros y hemos estado en alguna conferencia donde usted compartía las ideas que justamente ahora le quiero preguntar. Ha mantenido siempre la idea del binomio, ¿verdad? De lo que existe y de lo que no existe. En realidad, digamos, la forma de ver el vacío y el lleno dentro de lo que vendría a ser la estructura humana, ¿no? El aire y la parte sólida. En esa medida, haciendo ese análisis, la biónica en realidad es el estudio obviamente de la naturaleza viva, pero también tendríamos que tener el complemento con lo que es abiótico, ¿no? O sea, con lo abiótico, lo biótico, para que puedan entenderse en ese equilibrio de fuerzas. Es por eso que le planteo la duda, o si usted ha pensado, de que todos estos componentes que usted está analizando tendrían una influencia con los elementos externos, por ejemplo, la dilatación que se genera de la materia con el sol, digamos, ¿no? La radiación solar, o la intensidad del viento que genera movimiento en los seres vivos, en la naturaleza, en fin, o las inclemencias, las precipitaciones pluviales que hacen que el cuerpo cambie, ¿no? Se vuelva más suave, más dócil con el agua. Entonces, creo que también sería interesante, no sé si usted lo ha considerado, esa es mi pregunta, visualizar, ¿no? Los efectos que hay de la materia, de la naturaleza, en relación a estos agentes externos que se influyen en su dinámica y forma. Sí, bueno, muy interesante su cuestión y gusto hablar con profesores docentes de la Católica y de Bolivia, Santa Cruz, que lugar muy querido. Me siento un tanto cruceña ya. Bien, está claro que la estructura no es algo independiente de las cuestiones energéticas, por ejemplo, las cuestiones térmicas, porque nosotros estamos como ahora estudiando y tal como se ha planteado las temáticas de trabajo, pues estamos como haciendo un sector de luz, un sector de estructuras, pero en realidad si analizamos las formas, tanto las bióticas como las abióticas, las orgánicas como las inorgánicas, que tienen mucha proximidad, diferentes reglas, pero mucha proximidad, todo funciona como un sistema. No hay piezas independientes. Eso es mucho más de nuestro pensamiento racionalista que nos obliga a dividir las materias y luego juntarlas, ¿no? Y dividir los sistemas como si fueran sistemas independientes. En la naturaleza, lo que es estructura, a lo mejor también es conducción de flujos y a lo mejor también es control térmico o también es una célula fotovoltaica. Entonces, claro, la capacidad de la naturaleza es que es mucho más resiliente que las estructuras o las construcciones artificiales. Y ese es otro punto muy importante, cómo ser resiliente al máximo y es capaz de cuando sucede algo nuevo, por ejemplo, ahora socialmente ha sucedido una pandemia que nadie se explicó, pero nos hemos tenido que ajustar. Bueno, pues este ejemplo lo podríamos intentar aplicar a una sociedad muy cambiante y más que lo va a ser, porque va a haber cambios demográficos, climáticos, tecnológicos, económicos, etcétera. ¿Cómo conseguir que nuestra producción sea también muy reversible, muy capaz de adaptarse a todo ello? Lo que pasa es que el tema es tan complicado que, bueno, sabemos hacerlo de una manera e investigamos cómo hacerlo de otra, pero se puede ir aplicando paso a paso y poquito a poquito, ¿no? Pero es cierto que el problema es un problema de conjunto y el tema de la dilatación, claro que sí, es fundamental, o el tema del control térmico de humedad. Entonces, bueno, digamos por fragmentos. ¿Eh? Bueno. Bien, muchas gracias. Pero sí, digamos, sería un estudio muy interesante, digamos, esas frecuencias, cómo alteran la materia viva, digamos, ¿no? Porque siempre se da como la fotosíntesis, como las metamorfosis que se dan en los insectos, en fin, que ayudan, ¿no? Todo el cambio, la radiación solar, todos los elementos, agentes externos ayudan a eso, digamos, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante también las intervenciones desde la mañana, los estoy acompañando aquí un poquito con fallas de internet, pero he podido observar el análisis de los animales y todo aquello que realmente nos dan luces, ¿no? Para entender de que el diseño arquitectónico ya tiene otro sendero, ya tiene otra visión a la que tenemos que ir apuntando, y más aún con lo que es la biotecnología que ha mencionado el anterior
expositor, esa biotecnología que recién la estamos digiriendo tal vez aquí en Sudamérica, ¿no? Estamos en ese proceso justamente acá de implementar, ¿no?, la biotecnología dentro de nuestros procesos agrícolas. Entonces creo que va a ser un rumbo, digamos, el que nos están permitiendo ustedes ver y explicarnos. Gracias. Gracias. Simplemente yo creo que sí, que comentar que es que la biología se ha estudiado como biología y las estructuras mecánicas o la arquitectura como una ingeniería mecánica o como un sistema, y ahora podemos fusionarlo y mezclarlo, ¿no? Entonces ahí encontramos los paralelismos, ¿eh? Ahí es un cruce que todavía no está bien hecho o no suficientemente hecho. Se empieza a hacer, se lleva ya un tiempo haciendo, pero se podría hacer más. Creo que teníamos alguna pregunta. Henry, creo que ha levantado la mano, ¿o no? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Puedo compartir video? Sí, ahora sí. Bueno, un Bien. saludo para todos. Rosita, Un ¿cómo saludo. estás? Marcito, Muy bien. tiempo que no nos vemos. Marquitos. Y Juan María también, Marquitos. Y tiempo que también nos hace falta mucho para pensar sobre estas cosas. Y no solamente que queden en pensar, sino que aterricen realmente proyectos que sirvan para poner en valor al ciudadano, que eso es lo más importante. A veces muchos como arquitectos, pues, o como ingenieros metidos dentro de todo este movimiento, pues no miramos un poco más allá del resultado que pueda tener nuestra intervención. Un poco recapitulando de la participación de Juan María, de Rosa y de Marquitos, pues era en que se mira mucho a la naturaleza y que los arquitectos, ingenieros, nos hemos olvidado de ese mirar, de ese contemplar de la naturaleza y cómo llevarlo, una biomimesis, una biónica, aplicarlo en sus diseños. En el tiempo que tengo desarrollando tecnología en edificios, a lo mejor te lo cuento ahora, me inspiró mucho desde que vi tus primeras investigaciones, Rosa, sobre biomimesis, sobre la biónica, perdón, y empecé a ver la naturaleza, porque a lo mejor dentro de las facultades de arquitectura, las escuelas de arquitectura no lo hicieron, o no nos enseñaron realmente a mirar la naturaleza. Estoy hablando desde el 96, en cuando tú hacías los primeros trazos y tal, pero que era importante. Y justamente Juan María y Marquitos, pues ahora lo comentan y lo dicen, pues en base a hechos, ¿no?, que se han desarrollado. Hablábamos de tecnología, más diseño, más arquitectura. Pero a lo mejor tecnología, como esa revolución 4.0 en la construcción, no contempla realmente este tipo de parámetros naturales que se debe llevar en una edificación. Como decíamos en un momento con Henry Ruiz, hablábamos de un nuevo movimiento. Primero, tienen que estar los gurús hablando de estas cosas, como ahora están ustedes mismos, dándonos la cátedra sobre esto. Luego están los proyectos pilotos que se deben dar, que ya Marx en su momento lo hace, pues Rosa también, y Juan, pues dentro de sus investigaciones. Y la otra es ponerlo en práctica. En nuestro continente, pues aún se teme mucho, hay mucha, digamos, desconfianza ante ello, no hay muchas apuestas sobre estas cosas y sobre todo desde lo académico, ¿no? Desde lo académico, que es la base fundamental. Entonces, qué interesante sería que a lo mejor nosotros empezáramos por dar este tipo de teorías en base a ese fractal que Fibonacci lo decía en su momento, para que se pueda entender realmente qué es mirar realmente a la naturaleza y así poder concebir todas estas, pues, no digamos nuevas, sino oportunas edificaciones, nuevamente para poner en valor al ciudadano. Desde ya mis saludos desde Perú y mañana también nos estamos encontrando. Saludos para todos. Muchas gracias, Henry. Mañana nos veremos, sí. Y también tenemos a Elena Codina, que tenía la mano levantada para hacer una pregunta. He citado un momento porque mi pregunta iba dirigida a Juan María y he visto después que ha salido, probablemente por temas de conexión, he visto que ha vuelto a aparecer, entonces me he decidido a hacer el comentario.
Pues nada, solo por decirle que a mí la actividad de Fray Otto me parece fantástica y con un potencial enorme. Por lo visto, es usted mismo un discípulo de Fray Otto, ¿no? No me equivoco, usted le ha conocido y de una forma u de otra, pues ha seguido su actividad y su investigación, su línea de investigación. Entonces, yo lo que quería preguntar... Yo lo que quería preguntar es, ¿cómo ve usted un desarrollo en el futuro de estas líneas de investigación con potencial enorme? Que a mí me parecen, quizás sea solo una impresión propia, pero a mí me parecen poco valoradas en este momento. O sea, a mí me parece que son unas líneas fantásticas, estas en el plan de las estructuras, en plan de la arquitectura, en plan de la ingeniería, todo el tema de las membranas, todo el tema. ¿Por qué, sin embargo, se queda Fray Otto en este momento como una figura un poco singular o a lo mejor no tiene seguidores y cuál sería la manera de aprovechar esta actividad tan genial para el futuro? En su opinión, ¿cuál sería la aplicación, digamos, más inmediata? Sí. Bueno, yo creo que la virtud o la gran aportación que podríamos, yo por lo menos he visto en toda la trayectoria ha sido su capacidad para vincular campos aparentemente o inicialmente muy ajenos, muy distintos, para plantearse un interés común, como es la cuestión de la ligereza, de la eficiencia energética, la cuestión de los biólogos, con científicos de diferentes especialidades, no estaban todavía en el candelero, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, si la de Fray Otto, es curioso ver el fenómeno que se ha producido, ¿no? Él se jubiló en el año 91, en el año 2015, y yo también cuando hice mi tesis sobre él me planteé pues cuáles eran en este momento, en el momento en el que hice mi estudio, los discípulos, la vigencia de la y me di cuenta de que no es que hubiéramos fundado una escuela con sino que el instituto que él fundó, las personas que la cantidad, la enorme variedad de áreas de conocimiento que intervinieron porque aquí podríamos hablar incluso hasta de filósofos, no solamente biólogos, ingenieros o arqueólogos, sino también en distintas áreas. Entonces, yo lo que veo, analizando toda esa estela de personas que en este momento han estado siguiendo de alguna forma su trayectoria, la idea fundamental ha sido la de replantear continuamente la visión del mundo, de la realidad, digamos, de conjunto, es decir, alejándose de esa visión que no ha sido tan tradicional en el campo nuestro de la arquitectura, como una disciplina con trabajar muy específicas, pero siempre decía Fray Otto que la forma... Juan María, es que... Es una forma que el hombre... Juan María, es que... Sí, ¿no se oye bien? Ay, ¿Se oye mejor ahora? Entrecortado, sí. Muy entrecortado. Hay algún problema de tu conexión. Ya. No sé. Lo que quería decir es que él hablaba de cómo, incluso hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con todas las posibilidades que ofrece la informática en el diseño, al final
es la propia capacidad de observación y de cuestionamiento de la realidad del propio arquitecto el que va a generar nuevas formas, nuevas ideas, nuevos tipos de estructuras, ¿no? Él yo creo que ha sido uno de los grandes ejemplos de que una misma persona ha sido capaz de inventar, no digo ya diseñar, digo inventar en el sentido clásico de los inventores, ¿no? Los grandes inventores de la ciencia. Inventar distintos nuevos tipos de estructuras, como por ejemplo las que he enseñado, de las cáscaras de celosía, pero también otros muchos más que por la brevedad de la intervención pues tampoco daba opción o posibilidad de mencionar, como por ejemplo los arborescentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso ha sido sido posible por la capacidad de observar fenómenos físicos, de observar efectivamente también a través de su manera de sus procesos de autogeneración, de las formas, nos lleva más allá de lo que nosotros somos capaces de concebir, incluso con los medios que nosotros mismos nos hemos creado, que son los ordenadores, ¿no? La informática. Yo creo que esa es es verdad que es muy genérico, que no es un tipo muy específico, pero yo creo que esa es la gran, por lo menos la gran aportación que yo veo que puede contribuir más en la línea de Fra Giotto hoy en día, ¿no? No sé si... Sí. No, yo añadiría un poco que lo difícil es, mi pensamiento es, con la pregunta de Codina, es cambiar la inercia de la industria constructiva. Eso es muy difícil. Y bueno, estas son ideas muy experimentales que requieren otros procedimientos y eso es lo que yo creo que frena la situación. Pero bueno, ¿teníamos alguna pregunta más? Porque se nos está acabando el tiempo. Creo que María Rosa Villalba tenía una pregunta. No sé si había alguna otra que han desaparecido. Sí. A ver, ¿quién? ¿María Rosa Villalba? ¿Sí? Y Gismin, solo. Dos preguntas y tenemos que terminar la sesión. Hola, mi nombre es María Rosa Villalba, yo soy estudiante de la Universidad de Alcalá. And my question was both for Mark and Rosa. My question is about the materials. Do you think that with the actual materials that we have today, like concrete and metal or these materials, we could get the forms that Rosa was talking about from like for example, from the bone or the structure of the trunk of the trees, or that we should analyze these materials because they wouldn't have the resistance of the actual materials that are these things made of. Mm-hmm. Rosa, would you like to start? Well, as far as I know, there is a very exponential research about bioengineering with this kind of nanobiomaterials, trying to simulate at the nanoscale, okay, the natural materials, the composition of natural materials. And the research is really growing very fast in the last decade, the last 10 years, but not yet in the market. I mean, it's at the experimental level, many scientific production and trying to simulate what natural materials done. But let's see the next future. Okay, Mark? Well, I think I agree with Rosa that there's great advancement with lightweight materials. But one of the things that we need to think about, whether we're designing bridges or tall buildings, is the behavior of those materials in their particular environment. So for example, when we use these super lightweight materials, they become very active when forces are applied to them. So we believe that there's a two-part approach. One is these ultra lightweight materials, number one, and then number two
controlling behavior. And one of the things that we're imagining is that we can interactively control bridge movements or tall building movements through systems that might dampen out joints in buildings, not just the overall damping of a building at the top, but might be introduced into the joints of buildings that could be interactive. So buildings understand movement, they trigger a response that could be done with pneumatics like air. There's studies that have been done that changes the dynamic. We talked about dynamics earlier, the dynamic characteristics. And we believe that with stored energy, the idea of constantly having energy to control these types of behaviors is important to get the confidence that if there's an earthquake and the power goes off, or if there's a windstorm and the power goes off, that you still have a way of using stored energy to control these characteristics. So I think that's where the future is. It's this combined idea of material and controlling behavior. Yeah. So that's a really good question, and I'm excited about it because I think concrete and steel they're beautiful, can be beautiful, but we need a leap in advancement, right? We've been using these materials for a long time. Right. Okay, Thank you very much. We have Sure. a last question because the time is almost over. Jimmy Crislogo, ¿sí? ¿Y qué tal? Buenas. Jim, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, en particularmente quisiera dar una opinión mía acerca de las exposiciones o las presentaciones que se han estado dando, y creo que dentro de las diferentes presentaciones y el estudio que se realiza en la naturaleza, a mi parecer me parece muy interesante, dado que no solamente se estudia lo que se ve, sino que también se lleva el estudio a lo interno, pues, ¿no? Y que a simple vista, pues, esto no se puede percibir, ¿no? La estructura animal o la estructura vegetal no se puede percibir, pero esto, llevarlo a una estructura de una edificación, pues a mí me parece muy, muy interesante y beneficiosa para poder tener una mejor percepción. Aquí en Sudamérica quizás se pueda perder ese temor de manejar y promover lo que ustedes a través de estas presentaciones están haciendo, ¿no? Y más que nada desearía yo conocer en qué se inspiran mayormente para poder tomar estas iniciativas en cuanto a sus investigaciones y a sus edificaciones que hacen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jimmy, ¿de dónde nos llama? ¿Dónde nos Desde conectas? Perú. Desde Perú. Desde Perú. Ah, Sí. fenomenal. Bueno, la inspiración está ahí, es mirar la naturaleza con unos ojos. Normalmente vivimos en ella, o sea, es nuestro hábitat, es nuestro ser y estamos rodeados de árboles, de plantas, de animales, de rocas, de montañas. Lo que pasa es que si lo miramos como una biotecnología, empezamos a hacernos preguntas, a indagar un poco más, porque igual que sobre nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, cómo funciona a nivel mecánico o a nivel de fluidos, ¿no? O de conexiones eléctricas, ¿no? Etcétera. Pues esa es la fuente de inspiración, es la fuente de aprendizaje y ver cómo hay muchas cosas que la naturaleza ha ido resolviendo. Claro que la naturaleza lo ha hecho con miles de años y nuestras vidas son cortas y por eso buscamos soluciones más directas, pero tenemos un campo importante de aprendizaje y es cuestión de mirarlo con nuevos ojos simplemente, poco a poco, y es un camino largo y a veces tiene un resultado práctico y otras veces no, pero en general va construyendo lo que decía el profesor Estevez, una manera de pensar para poder sobrevivir, no cargarnos el planeta ni la especie, vivir todos en un grado de confort razonable, pero sin abusar, ¿no? Y sin usar más de lo debido. Bueno, yo creo que, dada la hora que es, tenemos que despedir las sesiones de hoy, que han sido realmente muy ricas. Pero mañana hay más. Mañana tenemos un panel, primero con ponentes, que presentarán la profesora Tana Lascu y Ana Mojona, que son de la Universidad John Mincu. Tenemos a Henry Lazarte, que viene de Lima,
y la Universidad César Vallejo. Tenemos al profesor José María Cabeza, que viene de la Universidad de Sevilla. Yo misma haré una brevísima intervención. Y luego hay algo importante, que es un taller muy rápido, con ejercicios muy frescos, que han realizado los alumnos del máster, del MUPAC, el Máster Universitario en Proyecto Avanzado Arquitectura y Ciudad de la Universidad de Alcalá, al cual invitamos a los ponentes que también quieran participar para que les den sus comentarios, ¿no? So, we finished today our 2 panels, but tomorrow there are more, one at 4 o'clock, talking mainly about the balance between nature and city, this kind of hard and brown city, and how it's necessary to bring nature back to the city to balance both realms. And finally, the last panel will be the presentation of a very fresh and fast exercises done in few hours by the students, okay, of Alcalá, the Master of Alcalá, that they are really doing very exciting and brilliant fast solutions inspired by nature as well. So we will invite you all to join us, well, at 4 o'clock, well, at 6 o'clock, depending on your availability, okay? But it will be great to have you all again with us. Okay, bye-bye, and thank you very much to all the panelists, really spectacular and brilliant presentations, and as well for the questions that the audience sent to us, okay? Thank you very much, bye-bye.